¿qué tal, amigos? Bendiciones a cada uno de ustedes. Bueno, aquí les saluda Alex González. Bienvenidos a su podcast Redención. Esperamos que todo el contenido que estemos subiendo sea de gran bendición para cada uno de ustedes, que pueda edificar su corazón. Y bueno, también te invitamos a que te suscribas, a que actives la campanita y que sigas cada uno de los podcasts que estamos trabajando, con muchos invitados muy especiales, historias de vida, palabra de Dios que sabemos que va a hacer algo, a hacer un cambio radical, un cambio genuino en tu vida. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado muy especial, un buen amigo. Tenemos aquí a Ángel. Ángel, bienvenido a tu podcast Redención. De verdad, pues muchas gracias por el tiempo que te has tomado para estar aquí. Y bueno, pues para que la gente te conozca, para que la audiencia sepa quién eres, platícanos, ¿quién es Ángel? ¿De dónde vienes? Pues si se puede saber hasta la edad, porque yo te veo muy chavo, pero bueno, platícanos un poquito de quién eres, Ángel. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya lo dijo Alex, pues mi nombre es Ángel y pues hoy en día les puedo decir que soy una persona que Dios ha rescatado de alcoholismo, drogadicción y muchas otras cosas, ¿no? Claro. Sabemos que vienes ¿de qué parte vienes, Ángel? Mira, yo vengo de allá de la hermosa tierra de Catepec. Pues está muy chido, ¿no? Donde claro. dicen por ahí hasta los perros traen cuchillo, ¿no? Ok, pues Catepec, fíjate, un lugar donde se pronuncia mucho, quizás hasta en las noticias, en muchos lugares, un lugar muy especial, yo creo, porque también de ese lugar, Ángel, ha habido mucha gente, mucha banda que ha sido rescatada por Dios. Que Dios ha tocado su corazón, que Dios ha tocado sus vidas, que ha habido una transformación y creo que quizá en algún tiempo, si tus amigos te vieran como el día de hoy estás, no sé qué pensarían, Ángel, ¿tú cómo ves? Pues mira, para eso la verdad es que hay muchos amigos que pues ya quedaron, unos están en la cárcel, otros están pues lamentablemente pues ya no están, otros están en grupos a lo mejor de rehabilitación, ¿no? Claro. Pero pues la verdad es que yo sé que hoy en día hay una salida, ¿no? Como tú lo decías, allá en Ecatepec existe mucha maldad, alcoholismo, drogadicción, como hoy en día en cualquier parte de México, ¿no? Y del mundo. O sea, las drogas ya están donde quiera, ¿no? Claro. Y de esa manera pues yo sé que Dios te puede rescatar de esos lugares, de esos vicios. Exactamente. Mira, fíjate aquí en la palabra de Dios, en 2 de Pedro 3, 8 y 9, dice: pero amados, no ignoréis que esto que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El día de hoy, Ángel, tenemos un tema muy especial también. Hemos tenido el tema de restauración, hemos tenido el tema de seguir adelante. Y bueno, el día de hoy traemos el tema de oportunidad. Esas oportunidades que quizás solamente se viven una vez, Ángel. ¿Qué opinas? Pues mira, la verdad es que las oportunidades siempre llegan, ¿no? Bueno, para eso te voy a platicar cómo fue la oportunidad que yo llegué a tomar, Claro, ¿no? claro que sí. Esa oportunidad que yo agarré y dije, pues ya no la voy a soltar, ¿no? Mira, yo vengo de una familia disfuncional, donde en este caso, la mayoría de las veces en las familias disfuncionales, el que se va es el papá. Okay. En mi caso no fue así. En mi caso la que se fue mi mamá, ¿no? Mi mamá se va a una edad yo muy corta, donde yo tenía 8 o 9 años. Mi hermano pues estaba de unos meses, tendría como 7, 8 meses mi carnal, ¿no? Mis 2 hermanas, la más grande tenía como 12 años y la otra tenía como 11. Y a esas edades mi familia se separa.
Pero cuando ellos se separan, todos bueno, no todos nos decidimos quedar, sino más bien nos dejaron con mi papá, ¿no? Él se enfocó de buscarnos, de ayudarnos, de darnos lo mejor que él podía. Pero, pues yo viendo tanta libertad, viendo tantas oportunidades ahí con la banda, en la calle, de que nadie me decía nada, pues empiezo en el mundo de las drogas, ¿no? De esa manera, a una edad, 11 años, yo creo que ya empezaban los vicios. Donde ya mi papá pues tenía que ir a trabajar y dentro de mi casa pues estaba toda la banda, ¿no? Todos drogándose, alcoholizándose y de todo, o sea, porque no había nadie que me dijera nada. Para mí, entre comillas, se me hacía normal. Después de que yo vivo esa situación, llega un momento donde mi papá me encuentra y pues sí, pues me dio unos trancazos, ¿no? Para ver si me alivianaba. ¿Y qué crees que, entre comillas, me aliviané un tiempo? Porque ya más grande, como eso de los 13, 14 años, volví nuevamente otra vez a las drogas. Pero ya empecé a conocer más drogas y todo. A mí me gustaba al principio, pues me gustaba lo que es el activo, ¿no? Claro. Ya después, cuando vuelvo, por así decirlo, a las drogas, conozco lo que era la marihuana, como a los 14 años, yo creo. Ok. Pero después de que yo conozco la marihuana, empiezas a más, a querer experimentar más cosas. Y a los 15 es donde conozco lo que más me dio en la torre por completo. Y pues fue la piedra. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. O sea, tu papá en un tiempo se dio cuenta del problema que estabas tú teniendo o de que tú tenías adentro de tu casa a gente drogándose. Pues le decían, como tal nunca me agarró así con las manos en la masa, dirían. Ajá, pero la única vez que me agarró a mí drogándome dentro de mi casa fue a mí nada más. O sea, a mí nada más, porque yo hasta eso, pues más o menos sabía a qué horas llegaba, a qué hora tenía que empezar a correrlos a todos. Pero tú desde los 10 años que prácticamente se fue tu mamá, ¿tú comenzaste a adentrarte en esto de los vicios, Ángel? Sí, ¿qué crees que sí? O sea, después de que ella se va, te digo, empiezo a conocer en la calle a la gente. Claro. Y es cuando ahí me empiezo a involucrar, me empiezo a envolver dentro de los vicios. En eso entonces, pues, había lo que era Resistol 5000. Y mi papá, fíjate, era Resistol 5000 y mi papá era carpintero. O sea, tenía todo a la mano. Todo ahí. Entonces, me gustaba, o sea, era lo que me gustaba. Pero nunca hubo en el momento alguien que me dijera, ¿sabes qué? Esto está mal. Lo que tú estás haciendo está mal. O sea, yo lo hacía porque yo lo veía con mis amigos, ¿no? Okay. Por eso yo lo hacía. Pero mi papá en ese entonces todavía no había agarrado como de decirme directamente, ¿sabes qué? Esto y esto está mal, ¿no? Claro. Pero siempre trató de llevarme. Wow, es increíble porque lo que tú nos cuentas, Ángel, es que a pesar de una edad tan temprana en la que tú tenías y ya te estabas envolviendo en el mundo de las adicciones, había gente que te veía y no te decía nada, ¿verdad? Es lo sorprendente. Yo creo que, bueno, hay situaciones o hay ocasiones donde pues los mismos cuates, ¿no? Los que decimos cuates, pues son los que nos orillan también a esas situaciones. Y bueno, pues tristemente pues empezamos a adentrarnos más, que eso es lo que nos estás platicando que pasó en tu caso, ¿verdad, Ángel? Y bueno, pues continúa, amigo. No, pues te digo, ya a una edad de 15 años empiezo a conocer lo que era la piedra. Desde los 15 años y hasta eso, fíjate, yo conocí el vicio, pero yo vi a uno de los que se juntaban con nosotros, pues, drogándose, ¿no? Y cuando yo vi que estaba haciendo, yo le pregunté a otro valedor, oye, ¿qué es eso, no? Claro. Y él me decía, no, pues es que es piedra, ¿no? Pero yo me quería quedar con él, yo quería experimentar lo que era eso. Y ellos me dijeron, no, vente, vámonos.
Ya ellos estaban unos de mis primos, me dijeron, no, vámonos, porque eso es más adictivo y ya después ya no vas a poder salir. Y me fui, pero dentro de mí siempre estuvo la idea, quiero ver qué se siente, ¿no? Quiero probarlo. Claro. No tardó mucho, a la siguiente semana lo veo a ese cuate y le digo, pues vamos a comprar, ¿no? Traía dinero y la primera vez que lo hice no me gustó. La primera vez que lo hice no me gustó. La segunda lo volví a hacer, pero tampoco me gustó. La tercera vez fue cuando me gustó y de ella no pude salir para nada, porque ya a partir de esa fecha yo ya trabajaba con mi papá, o sea, siempre había sido trabajador, ¿no? Claro. Siempre me ganaba mi dinero bien. Después de ahí fue cuando me empiezo a meter más y ya era trabajar nada más para seguir comprando más y más. Ok, Ángel. Cuando tú empiezas a adentrarte más en este mundo de las drogas, ¿qué experimentabas tú? ¿Qué es lo que tú sentías en ese momento en tu cuerpo? No sé, quizá la reacción era en tu cuerpo, era en tu mente, era en tu corazón. Quizá en ese momento cuando tú te drogabas llorabas. No sé, ¿qué es lo que pasaba por la mente de Ángel en ese momento? Mira, después de que yo me empiezo a meter en las drogas, yo mucho tiempo sentía como que una preferencia hacia mis demás hermanos, ¿no? Claro. Yo llego a la conclusión de que ese fue el motivo de que yo me adentrara todavía más. Entonces, a la hora de yo empezarme todavía a drogar, sabía que le estaba haciendo daño a mi familia. Pero al principio veía por mi papá. Pero ya después ya no sentía nada. Ya nada más lo mío era, pues ya sin un sentimiento. Ya, y después de eso, pues ya era más porque el cuerpo ya me lo estaba pidiendo. Claro. Ya no era porque lo quisiera hacer. Mucho tiempo lo intenté por mí mismo, decir ya no. Pero me empezaban a sudar las manos, empezaba a pensar y de repente decía no y no lo voy a hacer y cuando menos sentía, ya estaba comprando otra vez. O sea que en tu propia adicción había algo que te quería detener. Sí. O sea, había un impulso o qué era lo que... Bueno, ahorita vamos a ver qué era verdaderamente, pero, Sí. pero tú sentías esa necesidad de ya dejar eso. ¿Por qué? ¿Por qué, Ángel? Una, porque yo veía, por ejemplo, a mi papá, la situación que teníamos, la situación en la que vivíamos. Y otra, porque había algo que dentro de mí me hacía sentir que yo estaba mal, que los vicios que yo tenía estaban mal. Y era cuando yo ya de plano ya los quería dejar, pero no podía. O sea, ya no podía. Hubo una situación dentro de mi familia donde mi papá pues trabajaba, siempre se esforzó. Cuando él llegó un momento donde como que caímos en un bache muy Claro. gacho, donde mi papá no tenía trabajo. Mi hermano, fíjate, mi hermano estaba enfermo. Mi carnal, o sea, tenía, no sé, le salían como muchas, como llagas en la piel, en las piernas. Ok. O sea, estaba enfermo. Mi papá sin trabajo y yo todavía en el despapalle. O sea, mi familia como que ya no entendía qué era lo que pasaba dentro de Claro. nosotros, ¿no? No había dinero, no había, y eso que mi papá sabe hacer muchísimas cosas y por todos lados buscaba y no encontraba nada. O sea, llegó como que una traba donde nos dejó y a mí en su momento te decía, me hacía sentir bien ver sufrir a mi familia. O sea, Wow. ¿por qué? Porque yo sentía que había un rechazo hacia mí, y la preferencia era hacia mis hermanos. Y después o sea, yo veía a mi familia y me decían, ya no lo hagas, ya aliviánate, mira, estás mal. Y yo les decía, no. Llegó una ocasión que me acuerdo mucho, demasiado, donde mi papá se puso a llorar. Mi papá es duro. Claro. Mi papá es fuerte, tiene una voz fuerte, es duro. Y siempre me habló fuerte. Pero a él jamás lo había visto yo llorar. Hasta esa ocasión
donde se hincó y me decía, ¿qué quieres que yo haga por ti? Yo también pasé lo mismo que tú, pero ¿tú qué quieres? ¿Qué te hace falta? Pero ya no lo hagas. Increíble. Eso fue una situación que me dejó marcado por mucho tiempo. Pero después cuando él me decía en esos entonces, cuando él me decía eso, a mí me hacía sentir bien eso. Porque mi corazón estaba duro, o sea, no sentía. Con perdón de la palabra, estaba podrido, se Sí. podría decir. Porque, bueno, ya al no tener sentimientos, al no tener una compasión, ¿verdad? Sí. Por tu papá, se podría decir que es un corazón muerto, Ángel, ¿verdad? Sí. Cuando uno tiene este tipo de situaciones, muere el corazón. El corazón muere, a pesar de que tú caminas, tú ves, pero el corazón en dado tiempo muere. ¿Por qué? Porque se va todo de ahí y termina contaminándose de lo que tú estabas, de lo que tú estabas lleno Sí. y de lo que estabas ingiriendo. Pero adelante, Ángel, perdón. Pues te platicaba, después de toda la situación, ya yo muy clavado dentro del alcoholismo, de la drogadicción, ya, fíjate, siempre había trabajado, ya no trabajaba, ya lo único que hacía era estar pues en la casa de mi papá. Desde temprano él se iba a trabajar y yo salía con la banda. Yo salía y me iba a cotorrear con la banda y desde temprano ya estaba drogándome a las 2, 3 de la tarde, ya estaba totalmente perdido. Ya no me bañaba, ya no me cortaba el pelo, Wow. ya, o sea, ya era algo que ya era normal para mí. Mi papá siempre trataba de buscarme. Él fue uno de los motivos y es una persona que siempre estuvo detrás de mí. Jamás me dejó, jamás. Siempre anduvo detrás de mí y aunque andaba mal, siempre, no era de que me apapachara, sino que llegaba y me decía, a ver, y otra vez, y me regañaba y me decía, Claro. siempre me buscaba. Yo he conocido a gente que en su pensar siempre han dicho, pues déjalo, en algún momento va a entender, en algún momento va a cambiar solo, pero no es así. Porque si no hay alguien detrás de ti, jamás lo vas a poder Claro. hacer. Y hay mucha otra gente que realmente no tienen a nadie y salen totalmente a lo contrario, ¿no? Ellos, por no tener a nadie, dicen, pues yo voy a ser mejor y voy a salir. Claro que sí. Y en esa situación yo veía las carencias que había dentro de mi casa. Una de mis hermanas, al poco tiempo de que fue la separación de mi familia, ella se va con mi mamá. Ella se va con mi mamá y los demás nos quedamos dentro de la casa. Mi hermano, te digo, estaba enfermo. Mi papá varias veces nos llevó sí, pues eran como templos espiritistas, ¿no? Claro. Creyendo que de esa manera pues iba a mejorar nuestra vida, que de esa manera a lo mejor íbamos a poder salir adelante. Y no. Una ocasión yo recuerdo que bien drogado, mi papá sabía que me drogaba, pero no sabía qué. Claro. Él pensaba que era a lo mejor activo, marihuana, nada más, pero él no sabía así como tal de la piedra. Hasta que llegó un momento donde yo le dije a él, un día entre semana llegué muy mal y yo le dije a él, ayúdame, es que no puedo. Wow. Ya intenté muchas veces dejarlo, pero no puedo. Y me llevó, te digo, nuevamente a un lugar de esos donde hacían limpia, creyendo que a lo mejor de esa manera a mí me iba a poder sacar adelante. Pero salí de ahí a lo mejor 1 o 2 días, pero después volví a hacer lo mismo. Sí. Lo mismo. Yo a la edad de 17 años conozco por primera vez lo que era un centro de rehabilitación. Y hacia eso yo lo busqué. Ok. Fíjate, yo lo busqué porque yo me quería regenerar. Porque yo sabía que dentro de esa agrupación, no sabía de qué se trataba, no conocía el programa, no sabía nada. Pero cuando yo quise cambiar, busqué un lugar de esos. Y me llevaron. Me llevó una de mis hermanas. En ese entonces, fíjate, yo cuando andaba mal, siempre me dio por buscar a mi mamá. Siempre. Claro. Y en esa ocasión, yo me acuerdo que la fui a buscar a ella.
ella le habló a mi hermana y entre las dos fue cuando me llevaron la primera vez a un centro de rehabilitación, allá por San Cristóbal. Yo no conocía nada y cuando conocí por primera vez un grupo de AA, me gustó. Todo el programa, como me lo desglosaron, de todo lo que había, para mí era algo bien chido porque era algo que yo no había entendido nunca. Claro. Algo desconocido para mí por completo en toda la extensión. Nunca me habían hablado del grupo, no conocía nada de eso. Era todo nuevo para ti. Y como era algo nuevo, de verdad que a mí me gustaba tanto el programa que lo empecé a adoptar como para mí, ¿no? Yo la primera ocasión que yo vi a un padrino, recién que había llegado, me di cuenta que le iban a hacer su aniversario, ¿no? Ajá. Y era un grupo muy bueno y fue en grande y iba su familia. Yo veía, o sea, toda la situación que se vivió en su primer aniversario de él. Y dentro de mí siempre estuvo la idea. Yo quiero algún día cumplir un año y que me festejen un aniversario ahí, ¿no? Pero dentro de mi cabeza siempre estuvo la idea. Pero en algún momento es que voy a volverme a drogar. Que en algún momento me voy a volver a fumar una piedra. Pero también quiero lograr el objetivo de un aniversario. O sea, en medio de todos esos, de esos pensamientos de que te incitaban a volverte a drogar, ya había un sueño, o sea, ya había un motivante para Ángel, que quizá, bueno, a tu corta edad, Ángel, quizá ese motivante pues lo habías perdido por completo con la tristeza. Bueno, yo quiero señalar ese punto y es muy importante, Ángel. Quiero señalarle a toda la gente que va a estar viendo este podcast que a veces parece que estamos completos, pero hay una pieza que falta en ese rompecabezas. Cuando, me voy a adelantar un poquito, cuando no conocemos el amor del Señor, empiezan a faltar algunas piezas en ese rompecabezas. Y por lo que tú nos platicas, Ángel, nos dices que tú, drogado, pensabas en ir y buscar a tu mamá. Entonces, ahí había algo ya, ¿no? Que uno podría en estos momentos pues decir, pues era también el dolor que tú tenías y quizá no lo expresabas, pero te lo fumabas, ¿no? Te lo inhalabas, ese mismo dolor, el hecho de que ya no estaba tu mamá, de que querías ir a buscarla, de pues esos brazos que te acobijan, ¿no? Sí. En un momento pues era parte de ese problema que tú estabas viviendo. Y bueno, comenzaste a tener ese sueño de tener un aniversario, ¿no? Ya como el padrino. Y bueno, Ángel, síguenos platicando porque está muy, muy interesante. Pues mira, te digo, yo veo el aniversario y mi idea era cumplir un aniversario. Entonces, ahí era de cajón, ¿no? Nuevos y recaídos 3 meses. Y me gustaba. O sea, a mí me gustaba estar dentro de la agrupación. Una, porque te levantaban temprano. Era a las 6 de la mañana y era hacer ejercicio. Claro. Era muy grande el lugar. Hacías ejercicio, hacías tu servicio, lo que te tocaba, te metías a bañar. A las 8 de la mañana ya estabas sentado para tu primer junta y con los dientes bien lavados y bien bañado, ¿no? Y era algo que a mí me agradaba porque yo escuchaba a mucha gente. Yo escuchaba a la gente y decía, pues, ¿cómo le he hecho, no? Y claro, me agradaba todo lo del programa, lo que decía. Y empezaban con el primer paso y decían, pues, ¿ya aceptaste que tienes problemas? Sí, ya los acepté, ¿no? Pero te decía, dentro de mí siempre estaba la idea. Fíjate, algo que me pasó dentro de esa agrupación fue que en algún momento fueron unos hermanos de una iglesia. Okay. No recuerdo de qué iglesia, pero ellos fueron. Y compartía un brother que él nos compartía que él venía de Tepito y todo lo que él había vivido y cómo el Señor había restaurado su vida. Cuando ellos empezaban a compartir, a mí se me hacía interesante. Pero pues yo todavía en esos entonces estaba como bien afianzado a lo que, pues, a la otra religión, que es el catolicismo, ¿no? Claro. Porque yo no conocía más a fondo, ¿no? Pero cuando yo escuché a ellos, a mí me gustó tanto lo que él dijo y en algún momento se los compartí. Dentro de mi pensamiento también estuvo, a mí me gustaría a lo mejor algún día compartir así un testimonio, ¿no? De cómo ha cambiado mi vida, ¿no? Claro, claro. Pero yo lo veía así hacia el cristianismo, ¿no?
porque ellos te compartían de la palabra de Dios. Y me agradó, pero quedó como que en un recuerdo de, pues a lo mejor, ¿no? Dentro de esa agrupación yo me acuerdo que había Biblias y te las prestaban, ¿no? Había un brother que era rasta y siempre lo veía leyendo, ¿no? Claro. Yo creo, viendo qué capítulo iba a agarrar, ¿no? Saliendo. y yo le decía, a ver, ¿cómo la lees? Y me acuerdo que empezaba a leer Mateo. Y me gustaba. O sea, me gustaba. No le entendía nada, pero me gustaba. Ok. Y algo que siempre me gustaba era, por ejemplo, leer lo de la transfiguración. Donde nos habla de la transfiguración, donde va con dos de sus discípulos, Jesús, Ajá. y aparece Elías y aparece Moisés, ¿no? Eso a mí me llenaba, no sé por qué, pero me llenaba, o sea, tanto el imaginarme cómo había sido una transfiguración. Que todo se había vuelto, pues, como en blanco, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, pero no entendía nada de lo que era la palabra de Dios. Cuando yo salgo de esa agrupación, me quedo ahí mismo. A mi papá, bueno, de antemano le dije, no, pues es que si usted se lo lleva, o si lo saca, o si lo deja regresar a su casa, pues va a regresar a lo mismo, ¿no? Y mi papá, lo primero que me dijo, ya vas a salir, pero te vas a quedar, ¿no? Entonces, dentro de los grupos, pues lo que es un media luz, era lo que yo hacía, ¿no? Ok. Salía a trabajar, por las tardes regresaba, y así me aventé 1 año y medio, yo creo, ya contando el tiempo encerrado. Cuando fue logré un aniversario, que era lo que yo quería. Sí, claro. Pero cuando yo lo logré, o sea, sí me gustó y hubo una satisfacción, pero pues dentro de mí siempre estuvo el mismo pensamiento de algún día lo voy a hacer, ¿no? No sé cuándo, o no sé si mañana, pero en algún momento lo voy a volver a hacer. Y lo voy a hacer. Y cuando llega un momento donde ya el grupo sí me gustaba, pero dije, ya no quiero estar dentro del grupo. Dije, ya estoy preparado para irme otra vez a mi casa, a la casa de mi papá. Regreso y como a los 2 meses lo vuelvo a hacer. Wow. Como a los 2 meses nuevamente me vuelvo a dar en la torre. Y lo hice sin pensarlo, de verdad. Y hasta eso nada más lo hice porque iba pasando un amigo de ahí y él andaba en lo mismo. Andaba en el cotorreo. Y le dije, ¿a dónde vas? No, pues voy para tal lado. Wow. Fíjate, él, aunque era más chico que yo, siempre en ese momento me dijo, no, ya cuánto llevas, aliviánate, no lo hagas. Pero yo de necio, ve, y lo hice. Pero dentro de mí al momento no me hizo sentir mal, porque yo sabía que lo iba a hacer algún día. Porque yo tenía la idea y tenía las ganas, porque tenía la sensación todavía. Y dije, no, lo voy a hacer, ¿no? De ahí, fíjate, cuando en el primer diciembre que yo regresé, saliendo del grupo, en el primer diciembre que yo viví, toda mi familia siempre se juntaba, mis tíos, mis primos. Tengo un primo que en esa ocasión me vio y tampoco conocía de los grupos, ¿no? Claro. Y me decía, bueno, y a ver cómo está eso, ¿no? No, pues ya medio le platicaba, ¿no? Y después en ese momento él me decía, ¿sabes qué? Pues presta, yo voy, ¿no? Vamos a fumárnosla. Y yo le decía, no, pues aguanta, ¿no? Pues estoy en el grupo. Y me decía, no, pues ¿a poco así sirve? No sé qué. Yo le decía, mira, no te voy a decir mucho, ¿no? Lo único que te puedo decir es que a mí me ha ayudado mucho. Y no te estoy diciendo que exactamente sea el grupo donde yo voy. Pero si algún día sientes tú que ya no puedes más, que ya estás harto de las drogas, del alcohol, aliviánate. Acércate. Búscate un grupo. No exactamente el que yo te estoy diciendo o donde yo voy. Pero tú busca uno, tú. Fue en diciembre. No recuerdo si fue en enero o en febrero. Me habló por teléfono mi papá y me dijo, ¿qué crees? Dice, quiero que vengas porque aquí está tu primo y quiere que lo lleves al grupo. Wow. Fíjate, yo lo llevé a esa agrupación y cuando yo me di en la torre, él me fue a buscar a mí y me decía, aliviánate. Él estaba yendo a otra agrupación que él después conoció
que era de cuarto y quinto paso, ¿no? Los famosos cuarto Claro. y quinto paso. Y él iba a esa agrupación y cuando él me ve a mí, casi se pone a llorar, ¿no? Y me decía, aliviánate, porque tenemos más primos, mira, fíjate cómo estamos. Dice, y él me decía, tenemos todavía mucho por hacer para ellos, ¿no? Claro. Y en el momento, pues entre todo lo que yo andaba viviendo y las drogas, pues no le tomé importancia. Llegó un momento donde me invitó y dije, bueno, pues ya, me voy a alivianar otra vez, ¿no? Y empiezo a ir a ese grupo de cuarto y quinto paso. Y empiezan las preparaciones. Claro. Y empiezan todo y me llamaba la atención, ¿no? Nunca había vivido una experiencia así. Llega el momento donde me voy a la experiencia y cuando yo vivo esa experiencia me gustó, fue algo bueno. Claro. Pero como que siento que hizo falta algo, como había un complemento que no encontraba. Exacto. Y la viví y sí me gustó, pero no tardó mucho tiempo en que nuevamente Volvieras a caer. Wow. Wow, increíble. Pues un caminar, Ángel, que ibas aprendiendo, ibas cayendo, ibas aprendiendo, Sí. ibas cayendo. Pero bueno, mira, el tiempo es un poquito corto y quiero que me hables cómo es que tú entregas tu vida a Dios cuando lo conoces. Mira, te digo, yo conozco los grupos de cuarto y quinto paso. Después de que yo los conozco, después de eso y que volví a caer, estuve otra vez encerrado. Wow. Me saca mi papá y a los 2 días otra vez lo mismo. Y ya andaba otra vez igual o peor, ¿no? La tercera, y llegó un momento donde de plano, o sea, mi familia me dijo, ya no te vamos a decir nada, si a ti te gusta, si tú quieres seguir así, haz lo que quieras. Adelante. Ya no te vamos a decir nada, ya no nos vamos a desgastar. Yo los veía y decía, no más, pues qué chido, ¿no? No me van a decir Claro. nada y voy a poder hacer lo que quiera. Y me dejaron. En esa última ocasión, yo creo que fueron unos 6, 7 meses donde me dejaron por completo. Claro. Donde te digo, ya no hacía nada, ya nada más era estar en la calle, drogándome, buscando lo poquito que llegaba a mi bolsa, pues era para seguir fumando. Y era así, ¿no? Luego juntarte con malas amistades que pues les gustaba Claro. lo que estaba bien puesto, ¿no? Y llega el momento donde yo, de verdad, o sea, en una ocasión bien drogado, estaba en un lugar, eran unas canchas de fútbol, y estaba bien drogado, pero a mi mente llegó el recuerdo de lo que ya había vivido en la experiencia de cuarto y quinto paso. A mi mente llegó el recuerdo de mi papá, de todo lo que habíamos pasado juntos. A mi mente llegaron muchos recuerdos y de la nada, me acuerdo que tenía una lata de activo y estaba llorando. De la nada empecé a llorar. Y todos esos recuerdos que yo había Claro. tenido me hicieron llorar. En eso recuerdo que conocí a una persona, se llama Tere. Era una madrina del grupo de cuarto y quinto paso. Y me acuerdo de ella. Y la voy a buscar como a las 7 de la mañana un domingo. Y la voy a buscar y ya sale y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, no, pues vengo a pedirte un favor, ¿no? Y luego me dijo, pues dinero no tengo, ¿no? Dinero no tengo. No te vengo a pedir eso. Le digo, mira, la verdad es que yo ya no puedo. Y yo sé que no voy a poder hacerla solo. Llévame a un grupo. Y me dice, dame 5 minutos, espérame. Se mete, se cambia de volada y sale y me dice, ¿a dónde quieres que te lleve, no? Yo le dije, llévame al que tú quieras. Yo quiero cambiar, de verdad, yo quiero que vean que ahora sí quiero cambiar. Que de verdad ahora sí quiero salir adelante. Me llevan a una agrupación donde, cerca de allá de mi casa, y entro. Ahí no tenías visita hasta el mes. Y empieza a pasar el tiempo y yo empecé a cambiar, ¿no? Dentro de mí estaba la idea, ahora sí voy a salir adelante. Ahora sí voy a hacerlo. Ahora sí quiero, ¿no? Cuando llega ese momento de que yo ya empezaba a salir, mi papá me vuelve a ir a ver al grupo y me dice, ¿sabes qué? Te necesito sacar.
¿Por qué? Porque tú siempre has trabajado, sabes trabajar, sé que me vas a ayudar mucho. Tengo miedo de sacarte porque la última vez que te saqué, luego regresaste a lo mismo, pero yo quiero que tú me ayudes. Yo me acuerdo que yo le decía a mi papá, ¿sabes? Si tú me quieres dejar 3, 4, 5 meses, el tiempo que tú quieras, yo lo que quiero es que ustedes vean que realmente ahora sí quiero cambiar. Me saca y a la semana, en esa agrupación, fíjate, esa agrupación se juntaba con la agrupación de cuarto y quinto paso para las experiencias. Y me llevan a una experiencia. En esa experiencia, el líder del grupo, el padrino Francisco, él me dice, mira, no te voy a sentar a escribir porque te voy a hacer más daño, pero sí te voy a dar un consejo. Si a partir de este grupo tú no entiendes, a partir del tercero vas a dedicarte a coleccionar puros grupos. Tú decides si quieres cambiar, ¿no? Me acuerdo que estaba dentro de todo lo que era la hacienda y todo, y empecé a sentir algo que tenía muchas ganas de llorar, o sea, hubo muchos sentimientos encontrados dentro de mí. Claro. Y recuerdo que me voy y me meto a una capilla que había ahí dentro de la hacienda y me hinco y me pongo a llorar y a llorar y a llorar. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo le decía, es que mira, yo no te conozco. Yo no sé si tú eres un Dios real, yo no sé si tú eres un Dios vivo, yo no sé si tú existes. Pero si tú realmente existes, ayúdame. Sácame de esto, yo ya no quiero vivir así. Sácame de esto y a lo que tú me pongas yo lo voy a hacer. Pero ayúdame, yo ya no quiero vivir así. Wow. Fue en ese momento donde me quedé mucho tiempo, yo creo que a lo mejor 40, 50 minutos me quedé hincado y había unas personas ahí del mismo grupo que me limpiaban, o sea, yo estaba llorando y me estaban limpiando y cuando menos sentí ya estaban llorando conmigo y me decían, tú puedes, échale ganas. Y sentí tanto el amor ahí que fue cuando empezó a cambiar mi vida. Wow. Salgo de ahí, ¿qué crees? Salgo de ahí y no volví a tener la misma obsesión, no volví a tener el mismo nerviosismo. De ahí, fíjate, donde vive mi papá, como a 3, 4 cuadras está el punto. Para mí, antes de eso, era batallar mucho porque yo pasaba por ahí, el del punto me hablaba, ¿no? Bien cerquita. Ven, mira, y esto es nuevo, mira, carnal, y así me los daban la mano, ¿no? Y yo, con la lucha de entre lo agarro, me voy al grupo, ¿no? Después de eso, jamás volví a tener Wow. ese mismo, y tuve el valor por decir no, y no. Fue cuando... Después de esa agrupación, mi vida empieza a cambiar. Y es cuando conozco a los de la iglesia Amor de Dios. Wow. A ellos los escuché. Ellos siempre han tocado rock and roll. Siempre han tocado alabanza rock and rollera. Ellos los encuentro dentro de una agrupación de cuarto y quinto paso. Y pues a mí me gustaba. Pues de chavillo siempre me ha gustado el rock and roll. Y me gusta. Y siempre me hacían la invitación, vamos. Y yo decía, no, sí, o sí luego, ¿no? Pues no, como que no me sentía tan cómodo para ir, ¿no? Pero yo siempre tuve un problema con mi cumpleaños, ¿no? Nunca me gustó que me festejaran mi cumpleaños porque cuando lo quería, no lo tuve. Y cuando ya me lo querían festejar, yo ya no quería. Y entonces, la primera vez que yo pisé una iglesia cristiana fue en un día de mi cumpleaños. Nada más por no estar en mi casa. Por eso yo fui a la iglesia. Wow. Esa fue la primera vez que yo conozco. Me gusta lo que hacían, la alabanza. Después me vuelvo a ir a una hacienda y como que sí iba y no iba, ¿no? Hasta que llegó un momento donde, fíjate, tuve problemas dentro de la agrupación. Y el padrino, desgraciadamente, me lo puso así en la mesa, ¿no? Pues tú decides, o te vas a la iglesia o te quedas en el grupo, ¿no? Wow. Fueron problemas así muy grandes, pero para eso yo ya le había dicho a Dios, pues, lo que tú me digas, ¿no? Y en ese momento, bien orgulloso, le digo al padrino, no, pues me voy a la iglesia. Wow. No, pero es que tienes cosas que hacer. No, pues ya no tengo nada. Yo me voy a la iglesia y se acabó. Pero dentro de la iglesia, los primeros días, de verdad, los primeros servicios, yo lloraba porque a mí me gustaba tanto el grupo, porque estaba enamorado del grupo, del programa que había. Y yo lloraba porque extrañaba a la gente del grupo. Claro.
Y cuando empiezo a vivir dentro de la iglesia, llega un momento donde yo le empiezo a preguntar a Dios. Yo siempre, mucho tiempo yo siempre le reclamé y le decía, ¿por qué viví yo eso, no? ¿Por qué tenía que haber pasado con mi familia? ¿Por qué tuve que haber vivido una familia disfuncional, con problemas, con alcoholismo, drogadicción? ¿Por qué tuve que vivir todo esto? Siempre lo cuestioné de esa manera, ¿no? Cuando en alguna ocasión el Señor me muestra y me dice, ¿sabes por qué viviste todo eso? Porque si no, no me hubieras conocido. Wow. De esa manera fue como yo entendí muchas cosas. Llega un momento donde yo le decía al Señor, pues tú dime si realmente quieres que yo te sirva en el grupo o quieres que te sirva en la iglesia. Pero tú dime dónde quieres que yo te sirva, ¿no? Tú dime. Una persona sin conocerla de verdad, sin conocerla, nunca la había visto ni había escuchado de él. Se me acerca y me dice, ¿tú te llamas Ángel? Sí, qué bueno. Dios te está haciendo tu llamado. Esa es la confirmación de todo lo que tú le has pedido a Dios. Y de esa manera es donde yo me entrego a Dios por completo. Wow, increíble. De esa manera es donde yo entiendo muchas cosas, donde me dicen me dieron tantas palabras, donde me decían que me iba a aventar para empezar a mi familia encima. Iba a tener muchos problemas, pero que Dios me iba a ayudar y que Dios iba a estar ahí conmigo. Fíjate, Dios, ese hermano me dijo que Dios me iba a utilizar. Me dijo, y te va a regresar a esos mismos lugares. Cuando me dijo que me iba a regresar a esos mismos lugares de donde me había sacado, yo dije, ¿a poco me voy a volver a regresar encerrado, no? Pues yo ya no quiero estar así, ¿no? Y cuando él me decía eso, yo no lo entendía. Y él me decía, te va a regresar porque tú vas a ir a enseñar. Órale, chido. Cuando él me decía que yo iba a ir a enseñar, no lo creía tanto porque decía, voy empezando, no sé leer la Biblia, no le entiendo, o sea, no sé de lo que me está hablando, ¿no? Hace, ya son 2 años, el grupo de donde yo salí, le hablaron al pastor, al que era todavía mi pastor, el pastor Fidel, y le dicen que... le dice el padrino que si podíamos hacer un servicio, ¿no? Que a él siempre le ha gustado la idea de que dentro de la agrupación se den servicios con la Biblia, ¿no? Claro. Enseñanza, culto bíblico, o sea, todo lo que sea de la Biblia. Y fuimos y platicamos y todo, y sí. Y en eso me dice el pastor, ¿sabes qué? Te vas a quedar de encargado aquí en los estudios. Y yo decía, bueno, yo no lo entendía hasta el momento que yo di el primer estudio dentro de ese lugar y me acordé de lo que ya me habían dicho en algún momento, que yo iba a regresar a enseñar a esos lugares. Y cuando lo hice, pues me hizo sentir bien. Wow. Pero a la vez yo decía, ¿dónde? O sea, ¿por qué no había puesto tanta atención antes, no? Fue algo bien chido el llegar a ese lugar y que me permitieran compartir la palabra, wow, que me permitieran darles estudios. Es algo genial porque hoy en día pues vamos cada viernes estamos ahí. Increíble, dentro de increíble, amigo. Es algo que ya Dios tenía destinado para tu vida. Bueno, mira, el tiempo ya se nos acabó, pero quisiera que nada, por último, me dijeras, hoy en día tienes tu esposa, tienes a tu niña, ¿cómo es el nuevo Ángel de ahora? No, pues, ¿qué crees? Que eso es algo muy especial. Porque en algún momento anteriormente, antes de que llegara a la última agrupación, mi pensamiento sí incluso llegó a ser, ya me quiero morir así, ya no quiero vivir, ya no quiero algo más. Ya no veía un futuro para mí, ¿no? Cuando yo conozco a los hermanos de la iglesia, empiezo a congregarme, empiezo a ir, a tratar de hacer las cosas bien. Y es cuando conozco a la que hoy en día es mi esposa. Empezamos a salir como amigos, a platicar. Nos hicimos después novios. Después de un tiempo tomamos la decisión de casarnos, ¿no? Wow. Para mí era algo pues muy, muy padre porque mi pensamiento nunca había sido ese, ¿no? Una familia en grande como tal. Y cuando yo
pongo la idea o tenemos la idea de casarnos y decidimos hacerlo, fue algo genial porque por primera vez el resto de mi familia pisó una iglesia. Wow. El resto de mi familia pisó una iglesia. Con mi papá siempre tuve muchos problemas por lo mismo de que yo iba a la iglesia. Yo hasta muchas de las veces les decía, a ver, ¿tú prefieres entonces que me vaya otra vez a las drogas a que me meta a una iglesia? Y tenía muchos problemas porque yo llegaba a veces donde el pastor nos explicaba, nos daba estudios y yo tenía la idea y le decía, mira, es que nos enseñaron esto, y iba emocionado con las ganas de decirlo y mi papá no lo entendía. Hoy en día, de verdad, mi papá y mi hermano ya se están congregando. Wow. O sea, después de que mi familia estaba perdida por todos lados, hoy en día se está volviendo así a juntar mucho. Y hoy en día mi hermano sirve en alabanza en la iglesia. Y mi papá también tiene un ministerio dentro de la iglesia. Y es algo padre, porque jamás me imaginé eso. Mi familia está ahí, mi esposa. Y cuando llega mi hija, fue algo especial por completo mi hija. Hoy en día veo a mi hija, veo a mi esposa y digo, no volvería atrás, no dejaría nada por mi familia. Increíble, increíble, Ángel. Pues bueno, algo increíble, Ángel, una historia de vida, algo que para nuestra gente que nos va a estar viendo, sabemos que va a ser de gran bendición. Y bueno, yo te quiero agradecer, Ángel, por venir y platicarnos. Vamos a ver si podemos más adelante una segunda parte para que nos platiques ahora cómo ha sido el caminar de Ángel en esta actualidad. Yo me quiero despedir dejando este versículo que dice en segunda de Timoteo 4:2, a toda la gente que tenga problemas en casa, tienes personas con problemas, dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. La instrucción siempre sabemos que viene de parte de nuestro Señor Jesús. Entonces, Ángel, pues te quiero agradecer mucho por este tiempo, por este espacio y por compartirnos tu historia de vida, amigo. Dios te bendiga. Pues gracias, de verdad. Es lo mismo que yo le digo a la gente. Muchas de las veces los hermanos les da miedo ir a los lugares donde están drogándose, alcoholizándose, pero nunca sabes en dónde va a caer esa predicación. Esa semilla puede levantar a mucha gente. Claro, Ángel. Pues muchas gracias, amigo. Este fue su podcast Redención. Yo soy Alex González, nuestro invitado Ángel. Dios les bendiga y bueno, los esperamos la próxima edición de este podcast. Bendiciones.